Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy contento de que estén aquí acompañándonos en un momento tan especial. Espero que estén sintiendo la alegría y el calor del ambiente, listos para ser testigos de uno de los hitos más hermosos en el viaje de amor de Eugene y Ye. Pero, ¿por qué una pareja tendría que esperar 5 años para casarse? ¿Y qué es lo que hace que una ceremonia simple celebrada en el jardín de su casa sea más significativa que todas las lujosas fiestas en salones de banquetes caros? ¿Qué significa realmente el momento cuando un niño llama por primera vez papá a un hombre que no es su padre biológico? Hoy seremos testigos del gran día de Eugene y Ye. No por las decoraciones lujosas ni los regalos caros, sino porque es un hito importante que marca la paciencia, las promesas sagradas y un amor que ha superado innumerables pruebas. Esta es la historia de un hombre que esperó con firmeza no solo por amor, sino también para demostrar que se merece ser amado. Después de 5 años construyendo su vida juntos, superando muchas dificultades, desafíos y sacrificios, finalmente Ye y Eugene están listos para unirse oficialmente. Y la razón por la que esto te emocionará tanto, lo descubriremos en este video. Si crees en el amor verdadero y el poder de la paciencia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún momento. Haz clic en me gusta si estás listo para felicitar a Eugene y Ye. Y comparte este video con aquellos que necesiten un poco de esperanza en los finales felices. Hoy 5 años han pasado desde que Ye decidió quedarse al lado de Eugene. Él eligió amarla a ella y también a su hija Maya. Se comprometió a construir una nueva vida desde cero. Y aunque esos años no fueron nada fáciles, siguieron juntos compartiendo momentos dulces, dificultades e incluso noches agotadoras, sin saber qué les depararía el mañana. Hubo meses en los que el dinero era escaso. A veces tenían que elegir entre comprarle zapatos nuevos a Maya o reparar el techo que goteaba. Pero a pesar de esas dificultades, siempre se tomaban de la mano y construían todo lo que tenían con lo que poco que tenían. Y ahora, después de todos esos sacrificios, tienen una pequeña granja, un hogar sólido, donde el amor y la paciencia han dado frutos. Esta no es solo la historia de una boda, sino el viaje de 2 personas que han pasado por dificultades juntas y al final han alcanzado algo que antes solo se atrevían a soñar. Este terreno no es grande, apenas media hectárea, pero para ellos es todo su mundo. Este es el lugar que soñaron mientras trabajaban en los campos de otros y ahora es suyo. En esta tierra han plantado pitayas cuyas plantas ya están dando sus primeros frutos dulces. Han construido un pequeño gallinero donde las gallinas cantan entre ellas. Han creado huertos con verduras frescas suficientes para alimentar a la familia y con un poco más para vender. Su casa es modesta, con solo 3 habitaciones pequeñas, pero es sólida y nunca se filtra el agua cuando llueve. Maya ahora tiene 10 años, progresa en la escuela, está saludable y siempre feliz. La abuela sigue con ellos, siempre cuidando y revisando la salud de la familia. La vida no es lujosa, pero es estable. Y esa estabilidad para ellos es el tesoro más valioso que tienen. Una noche tranquila, cuando Maya ya estaba profundamente dormida y la casa solo tenía los suaves sonidos de la noche, Ye miró a Eugene. Sus manos apretaban su camisa, su rostro mostraba que intentaba expresar algo importante que sentía en su corazón. Eugene comenzó su voz suave pero llena de determinación. «Creo que deberíamos casarnos». Eugene levantó la mirada sorprendida. Habían vivido juntos como una familia durante 5 años, toda la aldea sabía que eran pareja. Entonces, ¿por qué ahora necesitaban una ceremonia? ¿Por qué ahora preguntó no porque no estuviera de acuerdo, sino realmente curiosa? Ye respiró profundamente y desde lo más profundo de su alma, las siguientes palabras salieron sinceras y firmes. «Porque necesito hacer esto bien», dijo sin apartar la mirada de ella. Hemos vivido juntos, hemos trabajado juntos, pero nunca hemos sentido que sea completamente oficial. Maya me llama Chu-Ye o a veces Ba-Ye.
pero siempre con un poco de duda no está segura. Quiero que ella sepa sin ninguna duda que yo soy su padre. Quiero que tú lleves un vestido de novia y camines hacia mí por el pasillo. Quiero ponerte el anillo frente a todos y hacer un juramento ante todos. Pero lo más importante, su voz se quebró por la emoción. Quiero estar frente a todos y decir, miren lo que he logrado, miren la vida que he construido para mi familia. Ya no soy un hombre pobre sin nada. Merezco llamar a esta mujer mi esposa. Cuando se tomó la decisión, comenzaron a hacer planes. No tenían presupuesto para una boda lujosa ni necesitaban una ceremonia elaborada. En realidad, ninguno de los dos lo deseaba. Ye miró alrededor de su pequeño terreno, sus ojos llenos de esperanza. «Hagámoslo aquí en este terreno», dijo señalando ese pequeño pero lleno de amor espacio. «Este terreno que hemos cultivado juntos es el lugar que será testigo de nuestro gran día, la boda». Con amor y esperanza comenzaron a preparar todo para este día especial. Cada noche después de trabajar, Ye se dedicaba a limpiar el espacio, cortaba el césped regularmente y plantaba flores a lo largo de los bordes del jardín para darle un toque de belleza simple y delicada. Tomó prestadas sillas de plástico sencillas de los vecinos, no eran nada lujosas, pero eran suficientes para recibir a los invitados. También alquiló algunas mesas y un sistema de sonido básico, pero todo estaba lleno de una preparación meticulosa y de afecto. Huyen, por su parte, cosió su propio vestido de novia trabajando hasta tarde con la ayuda de la abuela. Hizo un vestido blanco sencillo pero lleno de elegancia. No había perlas brillantes ni materiales costosos, solo algodón blanco, lo que la hacía verse pura y radiante. Cada puntada, cada costura estaba impregnada con amor y sacrificio, reflejando sentimientos indescriptibles. El menú para el gran día no consistía en platos sofisticados, sino en aquellos hechos con sus propias manos. Huyen planificó junto a la abuela y algunas vecinas quienes estaban dispuestas a ayudar. No había nada lujoso, solo comidas hechas con amor, rollitos de primavera, carne asada, arroz frito, verduras frescas del jardín y frutas frescas para el postre. Escribieron las invitaciones a mano, manteniendo la lista de invitados pequeña, solo unas 40-50 personas, aquellos que realmente eran importantes en sus vidas, amigos que los habían ayudado en tiempos difíciles, vecinos que nunca los juzgaron, la maestra de maya siempre alentándola, y algunos viejos amigos del trabajo que siempre estuvieron a su lado. El día de la boda llegó con un clima perfecto, cielo despejado, sol cálido y una brisa suave como una bendición para la ceremonia. Huyen se despertó temprano sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en mucho tiempo. Ya tenía 35 años, no era una novia joven según ningún estándar y una parte de ella se sentía insegura por eso. ¿Me veo tonta?, le preguntó a su abuela mientras se miraba al espejo. Una mujer de mi edad con vestido de novia. La abuela, con una lágrima en los ojos, acarició su mejilla suavemente y le dijo: «Eres más hermosa que cualquier novia joven que haya visto porque tu belleza no proviene de la juventud, sino de todo lo que has vivido, de las dificultades y de haber encontrado la verdadera felicidad. Esa es una luz que la juventud no puede crear». Maya ayudó a su madre con el maquillaje, solo un poco de lápiz labial, un poco de polvo, sin nada sofisticado. Huyen miró al espejo y casi no se reconoció, no porque se viera diferente, sino porque se veía contenta. Toda la fatiga, la preocupación, todo se había desvanecido. Y lo único que quedaba era la paz en su corazón. La calma envolvía el rostro de Huyen, sin rastro de preocupación en sus ojos. Sin las arrugas de ansiedad en su frente, solo había una alegría silenciosa y felicidad. Ella sentía ese momento, el momento especial que ella y Ye habían esperado juntos durante 5 años. Ye estaba afuera en el jardín usando por primera vez el Ao Dai tradicional de color marrón.
Se sentía un poco incómodo, no estaba acostumbrado al traje, y seguía tirando de su cuello como si quisiera aliviar la sensación de tensión. Pero cuando su amigo cercano sonrió y le dijo que se veía muy guapo, Ye no pudo evitar sonreír, aunque solo fuera una pequeña sonrisa pero llena de orgullo. A medida que la mañana avanzaba, los invitados comenzaron a llegar. La abuela se sentó en la primera fila, en el lugar de honor que merecía, donde podía observar todo. Los vecinos trajeron pequeños regalos cuidadosamente envueltos con sonrisas sinceras y alegrías genuinas para la pareja. El jefe del pueblo llegó, estrechó la mano de Ye con fuerza y le dijo con voz llena de orgullo: «Has demostrado que muchos estaban equivocados. Chico joven, estoy orgulloso de ti». Algunos antiguos compañeros de trabajo de Ye también llegaron, aquellos con los que había trabajado durante los primeros años difíciles, y quizás algunas personas que antes lo habían despreciado también estaban allí. Ye notó las miradas sorprendidas de ellos al ver el alrededor de la granja. Este no era el hogar de un trabajador pobre que luchaba por sobrevivir. Era una pequeña granja modesta pero eficiente, una prueba clara de los años de arduo trabajo que Ye había dedicado. La maestra de Maya llegó con un regalo, un libro para Maya, y cálidos deseos para Ye y Huyen. La multitud no era grande, solo unas 45 personas, pero cada una de ellas era importante. No había invitados por compromiso, ni invitados formales, solo aquellos que realmente se preocupaban y que habían sido parte de su viaje. Eso hizo que todo fuera perfecto sin falta. A las 10 de la mañana, la música de la boda comenzó a sonar desde los altavoces prestados. No era una grabación profesional, solo una melodía instrumental suave que salía del teléfono, pero era perfecta en cada nota, como una conexión delicada con ese momento. Maya apareció primero, caminando despacio y con cuidado por el sendero de césped que Ye había cortado el día anterior. Llevaba el bonito vestido que la abuela había ayudado a hacer, y en sus manos llevaba una cesta llena de pétalos de flores del jardín. Ella tomaba su papel en serio, esparciendo los pétalos con precisión. Su pequeño rostro se mostraba concentrado en la tarea. Algunos invitados sonrieron con ternura ante su adorable seriedad. Cuando Huyen apareció, el ambiente pareció cambiar por completo. Ella estaba al final del camino improvisado, con el sencillo vestido blanco, sosteniendo un ramo de flores silvestres que Maya había recogido esa mañana. No caminaba junto a su padre, ya que él había fallecido hace mucho tiempo, así que caminaba sola, paso a paso, lento pero firme, hacia el hombre que la esperaba. Ye estaba al final del camino y cuando la vio, toda su calma se desmoronó. Las lágrimas cayeron de sus ojos, no podía contener sus emociones antes de que ella hubiera recorrido la mitad del camino hacia él. Este mismo momento, es lo que él había esperado durante 5 años, llenos de dificultades y dudas. Finalmente, ella caminó hacia él y se quedaron juntos, tomados de la mano de manera tan natural, como si siempre hubieran sido parte el uno del otro. El anciano del pueblo, un hombre amable, se levantó y comenzó la ceremonia. Conocía a Huyen desde que ella era una niña y ahora estaba siendo testigo del momento más hermoso de su vida. «Hoy nos reunimos aquí para ser testigos de algo raro y hermoso», dijo con la mirada brillante de orgullo. «Estos dos han demostrado su compromiso el uno al otro durante 5 años de dificultades, no con palabras, sino con acciones. Hoy solo están formalizando lo que siempre ha estado en sus corazones». El intercambio de anillos fue simple pero lleno de significado. Los anillos de plata a juego que habían ahorrado durante un mes para comprar cada uno de ellos llevaba consigo una promesa de por vida. Ye tembló al poner el anillo en el dedo de Huyen, su voz se ahogó. «Con este anillo prometo amarte y protegerte durante toda mi vida». Huyen puso el anillo en el dedo de Ye con manos más firmes, pero las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. «Con este anillo prometo estar siempre a tu lado, superar todas las dificultades contigo». Después de la ceremonia, en el cálido ambiente de la fiesta, surgió una pregunta que todos tenían en mente.
¿Por qué esperaron 5 años para casarse? La pregunta no tenía juicio, solo curiosidad, y Ye sabía que este era el momento para dar su explicación. Se levantó, tomó el micrófono y miró a su alrededor antes de comenzar. El murmullo en la multitud se fue apagando a medida que todos se dieron cuenta de que él iba a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó su voz un poco temblorosa. La presencia de ustedes es más importante para nosotros de lo que imaginan. Hace un momento alguien preguntó por qué esperamos 5 años para casarnos, y quiero responder de manera sincera. Hizo una pausa, sus ojos miraron a Huyen, quien le sonrió para animarlo. Hace 5 años, cuando decidí quedarme con Huyen y Maya, yo era un hombre que no tenía nada. No tenía casa, no tenía tierra, no tenía ahorros, solo tenía la promesa de que nunca las abandonaría. Pero sé lo que la gente decía sobre mí. Escuché los murmullos. Ese hombre pobre piensa que puede mantener una familia, ni siquiera puede mantener a sí mismo. Y saben que no estaban completamente equivocados al dudar de mí. Algunos de los invitados se sintieron incómodos, pero Ye continuó sin detenerse. No quería casarme con Huyen en ese entonces porque sentía que no era digno de ella. Sé que puede sonar raro, pero quería demostrar que podía cumplir mi promesa. Ella estaba lista para casarse conmigo en ese momento, pero yo no estaba listo para casarme con ella. No porque no la amara, sino porque la amaba tanto que no quería prometerle algo que no estaba seguro de poder cumplir. Todo el lugar guardó silencio escuchando cada palabra que decía. Quería construir algo primero. Quería crear una vida estable con mis propias manos. Quería estar aquí frente a ustedes y decir, miren esta granja, miren esta casa, miren la vida que he ayudado a crear. No les pido que me acepten por lástima o caridad. Estoy aquí hoy como un hombre que ha demostrado que es digno de ello. El sonido de los aplausos resonó, pero de repente Maya se levantó. Había estado sentada en silencio durante toda la ceremonia, pero ahora dio un paso adelante sosteniendo una pequeña hoja de papel en la mano. Ye y Huyen se miraron confundidos sin saber qué estaba planeando la pequeña. Maya avanzó con suavidad, tomó el micrófono de las manos de Ye. Tenía solo 10 años y no le llegaba ni al pecho, pero se mantenía erguida al máximo, su voz pequeña pero clara. «Yo también tengo algo que decir», declaró Maya, haciendo que la multitud guardara silencio. Nadie quería perderse ni una sola palabra de lo que ella iba a decir. Maya abrió la hoja de papel. Sus manos temblaban, pero su determinación era evidente, y comenzó a leer. Sé que algunas personas se preguntan acerca de nuestra familia. Yo tengo a mamá y a Chu Ye, pero no tengo un papá biológico. A veces los niños en la escuela me preguntan, ¿por qué tu papá no es tu verdadero papá? Y antes no sabía cómo responder. Ella hizo una pausa y se podían ver las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. Pero ahora sé qué decir. Ella miró a Ye con una mirada más fuerte que nunca. Quiero darle las gracias a Chu Ye. Gracias por amar a mamá y amarme a mí también, aunque no tenías que hacerlo. Gracias por enseñarme a ser una buena persona, por ayudarme con la tarea cuando estabas cansado después de un largo día, por abrazarme cuando tenía pesadillas, por construir una casa donde me siento segura. Las lágrimas comenzaron a caer libremente sobre las mejillas de tanto Maya como de Ye. Mi papá biológico se fue cuando yo era pequeña. Él no quiso a mamá ni a mí, pero Chu Ye decidió quedárselo todo. Chu se quedó y eso hace que Chu sea un papá verdadero más que cualquiera que comparta mi sangre. Maya respiró profundamente y las siguientes palabras de ella rompieron los corazones de todos los presentes. Hoy frente a todos quiero llamar a Chu como siempre lo he pensado en mi corazón. Papá nu Chu Ye nu dedi Ye solo papá. Gracias por darme una familia completa. La multitud estalló en aplausos, muchos con lágrimas en los ojos. Ye se agachó abrazando a Maya con fuerza en sus brazos, sus hombros temblando por los sollozos. Te quiero mucho, mi hija, susurró en su cabello. Eres mi hija en todos los sentidos importantes.
Huyen se acercó abrazando a ambos y durante un largo momento los tres permanecieron abrazados. Los invitados secaron sus lágrimas sonriendo a través de las suyas. Pero aún había una sorpresa más. La abuela se levantó lentamente de su asiento apoyándose en un bastón y caminó hacia la familia. Sacó de su bolso una pequeña bolsa de terciopelo que, aunque se veía vieja, estaba cuidadosamente guardada. «Tengo un regalo para ustedes», dijo con la voz temblorosa por su edad y emoción. De la bolsa la abuela sacó un anillo de oro simple, envejecido suave por el paso del tiempo, pero claramente muy valioso. «Este es el anillo de bodas que tu abuelo me dio hace más de 50 años», le dijo a Huyen. «Él falleció hace 20 años, pero he guardado este anillo conmigo todos los días y siempre supe que algún día te lo daría a ti cuando llegara el momento adecuado». Colocó el anillo en la palma de la mano de Huyen. «Esto no es solo una joya. Estas son las bendiciones de tu abuelo de mí de una generación a otra. Ojalá que el amor de ustedes sea tan duradero como el nuestro». Cuando el sol se puso y los últimos invitados comenzaron a irse, los abrazos cálidos y los sinceros deseos de felicidad seguían flotando en el aire. Huyen y Maya finalmente encontraron su momento de tranquilidad juntos. En el silencio que envolvía el jardín, se sentaron en el césped mirando al cielo donde comenzaron a aparecer las primeras estrellas aún con sus trajes de boda puestos. El tiempo parecía haberse detenido y solo estaban ellos los tres en ese momento perfecto. «¿Sabes?», dijo Ye suavemente rompiendo la tranquila calma. «Hoy es el día más feliz de mi vida. No es por la fiesta ni por la ceremonia, sino porque finalmente tengo lo que siempre soñé. Una familia real, una familia que es mía, una familia que me eligió así como yo los elegí a ellos». Huyen apoyó su cabeza sobre su hombro sonriendo suavemente. «Siempre hemos sido tu familia, incluso antes de hoy». Maya, bostezando de sueño, se acurrucó entre los dos susurrando: «Los quiero, mamá y papá». Ye los abrazó a ambos y en ese momento todo lo que había hecho, todos los sacrificios, las dudas que había superado, todo se volvió perfecto. Esta es la razón por la que hizo todo, no por la riqueza, la fama o para demostrarle algo a alguien, sino solo por amor, pertenencia y la profunda paz de saber que está en el lugar donde debe estar. Gracias por acompañarnos en este día tan emotivo en la vida de Huyen y Ye. Esto es la prueba de que el amor no necesita lujo, solo sinceridad, paciencia y compromiso. Si esta boda ha tocado tu corazón como lo ha hecho con nosotros, dale me gusta y comparte este video. Suscríbete al canal para seguir el viaje de esta hermosa familia. Déjanos un comentario contándonos qué momento te conmovió más. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces esperamos que también encuentres tu versión de la felicidad simple y completa. Al mirar hacia atrás en todo lo que han pasado Ye, Huyen y Maya, no hay duda de que este día es solo un capítulo más en su historia. Un día lleno de amor, promesas cumplidas y sueños realizados. Pero este es también el comienzo de algo aún más grande, una vida compartida. Una vida donde el amor crece con cada desafío superado, con cada sonrisa compartida y con cada paso dado juntos. El amor, como hemos visto hoy, no es solo una emoción pasajera. Es un compromiso, una decisión diaria de elegir estar al lado de la persona que amas, incluso cuando las circunstancias son difíciles, incluso cuando el camino se vuelve incierto. La vida de Ye y Huyen nos muestra que el verdadero amor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar. Ellos nos enseñan que a veces las cosas más simples son las que tienen el mayor valor. Un abrazo sincero, una sonrisa de apoyo y un «te quiero» dicho en el momento adecuado. Cada paso que dieron para llegar hasta aquí fue una lección de perseverancia y sacrificio. Ellos no construyeron su vida sobre promesas vacías, sino sobre acciones concretas que los unieron más cada día. La pequeña granja que hoy se ve próspera es el resultado de su trabajo y dedicación, pero también es un símbolo de su amor inquebrantable.
Un amor que no se mide en riquezas materiales, sino en la abundancia de cariño, en la paz que sienten al saber que están juntos, que se apoyan mutuamente y que han encontrado su hogar en cada uno. Para Maya, este día no solo marcó la unión de sus padres, sino la afirmación de que tiene un padre, un hombre que la ha amado y cuidado como si fuera su propia hija. Esta es la verdadera belleza del amor familiar. No importa cómo llegamos a ser una familia, lo que importa es el vínculo que se forma, el amor que crece y la felicidad que se encuentra en la aceptación mutua. Al final, lo que realmente importa no son los anillos ni la ceremonia, sino lo que sucede después. El día de la boda es solo el principio de una nueva vida, una vida en la que se hacen promesas, se afrontan desafíos, pero también se celebran las victorias por pequeñas que sean. Y mientras Ye Uyen y Maya sigan juntos, seguirán demostrando que el verdadero amor es un viaje, no un destino. Así que a todos los que nos han acompañado en este viaje, hoy les agradecemos de corazón por ser parte de esta historia. Nos despedimos con la esperanza de que cada uno de ustedes también encuentre esa paz y esa felicidad que solo se obtiene cuando te rodeas de amor verdadero. Y si este video te ha conmovido, si te ha recordado lo que realmente importa en la vida, compártelo con quienes más lo necesiten, porque al final del día todos merecemos el amor que hace que nuestro corazón lata más fuerte y lo más importante, que nos haga sentir completos.